Inmediatamente al plano internacional. Hay algunas noticias internacionales que son muy importantes y que han sido muy relevantes en todos estos últimos días. Miren, la primera, por primera vez en toda la historia, un latino dirigirá la policía de Nueva York. Y estamos hablando de Edward Caban. Edward Caban es un puertorriqueño, un hombre relativamente joven, que será la persona que estará de cabeza, que será quien dirigirá ese cuerpo policial, que es el mayor cuerpo uniformado del mundo, la policía de Nueva York. Estamos hablando de cerca de 35,000 agentes en total que tiene la policía de Nueva York, y por primera vez un latino será el hombre que estará al frente de esta policía. Aunque también hay que resaltar de que lamentablemente Nueva York es uno de los Estados Unidos que ha experimentado mayor número de delincuencia, de actos delincuenciales, de asesinatos, de atracos, de robos. Sin embargo, esto no quita de que esta fuerza policial sea indetenible, sea numerosa, sea una policía bastante grande. 35,000 agentes, imagínense ustedes, solamente la policía de Nueva York. Así que qué bueno que los latinos siguen destacándose en el plano internacional. Y miren ahora de qué manera cuando una persona pues estará al frente de esta policía. Bien, cambiando de tema y continuando en el ámbito internacional, ahora hablemos un poco sobre la guerra. La guerra Rusia-Ucrania, o más bien la guerra de la OTAN en contra de Rusia, utilizando a Ucrania como escenario, como quiera que usted lo ponga. Miren, lo primero es que Rusia no prorrogó el acuerdo de granos, con Ucrania. Recuerdan ustedes que hace varios meses atrás ese acuerdo tuvo que prorrogarse porque el grano ucraniano atraviesa el Mar Negro, y todos sabemos que el Mar Negro es dominado por Rusia, y por ende debe de haber un acuerdo de granos, porque de lo contrario el grano no puede pasar por esas aguas. Y sobre todo ahora que Rusia, el gobierno ruso afirmó de que todas las embarcaciones que crucen por el Mar Negro desde hace 3 días en adelante, pues se tomarán como si fueran hostiles. Y ya ustedes saben que entonces habría un peligro, porque Rusia podría atacar legalmente estas embarcaciones que fueran a buscar granos, porque ya este acuerdo ha quedado obsoleto y Rusia no volvió a prorrogarlo. Así que hay una situación difícil. También hay que decir, recuerden ustedes que hace muchos meses atrás el gobierno ucraniano y los países de la OTAN, los países de Europa, se quejaban de que este grano no podía llegar a las naciones más pobres, supuestamente. Sin embargo, lo que ocurrió fue que luego de que se abrió este acuerdo y los ucranianos podían entonces comercializar su grano y enviarlo a todos los países, lo que sucedió fue que de los primeros de la primera 90 cosechas de granos que se enviaron a los países, solo 3 llegaron a África. África, que es el continente más pobre, donde están los pobres, solamente recibió 3 de más de 90 que fueron enviados, lo que significa que lo que decía Estados Unidos, lo que decía Europa, lo que decía la propia Ucrania, no era cierto, de que estos granos eran para alimentar a la gente pobre, sino más bien que todos estos granos se iban a quedar entre los ricos, entre los países más pudientes. Y un caso de eso es que, por ejemplo, para que ustedes sepan el dato, España, solamente España, recibió más grano ucraniano que todos los países pobres del mundo juntos.
España, que es una nación que no es pobre. Entonces no era tal, ellos estaban atacando, tenían la propaganda yanqui con esto de los granos, de que Rusia no permitía que el grano llegue, que iba a haber una debacle en la alimentación mundial y todo esto. Esto no era más que propaganda, porque el grano era precisamente para los ricos y no para los pobres. Continuando en la guerra ruso-Ucrania, miren, hace algunos días Ucrania volvió a atacar el puente de Kerch. El puente de Kerch recibió otro ataque con drones submarinos. En este caso, este puente, que todos sabemos que pertenece a Crimea, que es tierra rusa legalmente. Entonces los ucranianos, contando supuestamente con la inteligencia de la OTAN, sobre todo con Reino Unido y Estados Unidos, organizaron un ataque tratando de hacerle daño a este puente, porque a través de este puente es que mayormente se le envían las raciones, los suplementos a los soldados que están en Crimea, porque desde Crimea es que se lanzan los ataques, los principales ataques en contra del pueblo ucraniano. Y Ucrania entonces, pues simple y sencillamente realizó un ataque, y este ataque lo único que resultó fue en 2 muertos y 1 herido, 2 civiles lógicamente que iban pasando por el puente, y un tramo de este puente fue destruido. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? Y esto es muy importante, porque la primera vez de que Ucrania atacó este puente, el puente de Kerch, recuerden ustedes que la respuesta fue el envío de más de 100 misiles de crucero desde el Mar Negro y el Mar Caspio, que llovieron sobre Kiev. Y en esta ocasión no fue diferente, porque en esta ocasión la respuesta rusa a este ataque, que ellos consideran como un ataque terrorista, fue el envío de un sinnúmero de misiles Kalib. Estos misiles Kalib, que son muy temidos, muy potentes y son ultramodernos, uno de los misiles más modernos de todo el mundo. Y el gobierno ruso envió muchísimos, decenas de misiles sobre la ciudad portuaria de Odessa. Recuerden ustedes que desde esa ciudad de Odessa es que se comercializa con Ucrania, es que sale todo el grano por ahí, por la ciudad de Odessa, es que está el comercio, es que se incentiva el comercio de todo el país, porque esta ciudad es marítima, está justo en el Mar Negro, y por ahí es que entran todas las embarcaciones, y que tienen un gran puerto también. Y entonces esta ciudad fue atacada severamente por estos misiles, que son bastante destructivos. Así que nos parece a nosotros que Ucrania hizo el negocio del capaperros, como dicen, ¿verdad? Donde usted hace un atentado contra un puente detrás de nada, y entonces usted recibe una lluvia de misiles. Creo que no es correcto la estrategia de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Miren, y finalmente, que ya nos vamos, finalmente, señores, todo parece indicar de que el Partido Revolucionario Moderno